Mirá lo que encontré acá. ¿Qué vengo a encontrar? Una, una langosta. Miren cómo la he dejado. ¿A ustedes les parecen? Los mosquitos no son. Son las langostas. Saltamonte, langosta y cigarra son esos bichitos que cuando uno va caminando por la huerta van saltando de un lado a otro y que nunca quisiéramos encontrar. Hay veces que se convierten en plagas y arrasan con todo un cultivo. Hoy vamos a conocer algunos remedios que se puede mantener un poquito a raya a estos depredadores voraces. Bueno, estos depredadores suelen estar de primavera hasta la caída de las primeras heladas, después invernan. Es por eso que lo vamos a encontrar a principios de primavera hasta que caen las primeras heladas. Hay una gran variedad, existen alrededor de 11.000 especies, existe por todo el mundo, excepto en la Antártida y en algunas islas que son remotas. Para que tengamos idea de lo que estamos hablando, porque suelen ser confundidas con otros ortópteros, vamos a hablar un poco del tema. Da lo mismo que se le llame saltamonte, grillo o chapulín colorado. Es exactamente lo mismo. La nomenclatura de ortóptero vendría a ser alas alineadas al cuerpo y largas patas. Las langostas tienen la antena más larga que su cuerpo, mientras que los saltamontes tienen antenas más cortas. Las langostas son básicamente fitófagas, o sea, comedores de plantas, mientras que los saltamontes son más bien omnívoros, comen de todo. Las langostas son diurnas, mientras que los saltamontes son nocturnos. Se lo puede conseguir de varios colores: negro, marrón, gris, fucsia, rosa, floreado. No, negro, marrón, gris. En cambio, los grillos son conocidos por tener la antena más larga, un cuerpo más robusto y conocidos por sus chirridos tan apacibles a la hora de dormir. Las langostas suelen ser terrestres, mientras que los saltamontes suelen ser arborícolas y andan como los mosquitos, de un lado para otro. A medida que crecen, su alimento principal, que son a menudo diferentes hierbas, empiezan a ser sobreexplotados y la competencia entre la langosta aumenta. Es el momento cuando tienden a abandonar su hábitat original de campo y prado y se trasladan a los jardines. De hecho, las langostas en varias partes del mundo, algunas especies, suelen ser tan numerosas que forman enjambre de millones. Son nubes y se le trasladan a toda parte. De hecho, acá en la Argentina, principio de siglo anterior, ha ocurrido. Esa se la llama langosta peregrina. Pero no son solamente una plaga, son bastante beneficiosas. De hecho, no como los mosquitos. De hecho, alimentan a pájaros, roedores, lagartijas, aves, y es más, su excremento suele ser un muy buen abono. Tal vez una sola no va a hacer de absolutamente nada, pero cuando tenemos millones, hay toneladas de excremento de langosta. Es más, en alguna parte del mundo la comen y yo la he probado. Probé langosta acaramelizada, una locura mía, pero me hicieron probar ese tipo de comida. Odio decirlo, pero es bastante rica. Ahora, cuando empezamos a encontrar este tipo de hojas, toda comida o simplemente ya agujereada, tenemos que sospechar en la presencia de langosta, que pueden ser pequeñas, pero pueden estar acá. Ahora, en respuesta de cómo combatirla, le debo decir que se pueden controlar, pero no eliminar.
Si tenemos un pequeño huerto, el problema no va a ser mayúsculo, ya que cuando la divisamos simplemente hay que agarrarla con la mano. Eh, el problema es cuando ya es más serio y hay más cantidad. Se están estudiando plaguicidas que son biológicos, como los nematodos, mosca, avispa y bacterias, etc. Pero actualmente se están comercializando a dos. La Nucema locustae es una y la Beaumemia bassiana, que es la otra. Pero estos insecticidas deben pedirse de algunos centros especializados, ya que en los centros de jardinería no se va a encontrar. Muy posiblemente en algún centro agrícola. También le podemos pedir y liberar gotecas de mantis religiosa, que es un insecto depredador de la langosta. Otra forma es hacer todo lo que se pueda para atraer pájaros a tu huerta. Son depredadores naturales de las langostas y los saltamontes. Por eso es que a los pájaros hay que ponerle comedero, darle comer, ponerle para que puedan beber cuando hace mucho calor, atraerlos de alguna manera. Pero en realidad lo que más comen son la langosta o los saltamontes, que son pequeños. Ahora, si tenés aves de corrales como pollo, pavo, pato, venid para bien. Mientras no lo tenga dentro de la quinta, porque van a ser peores que la langosta. Pero la realidad es que estas grandes aves ya directamente no comen las pequeñas, comen pequeña, mediana y grande. Comen todo tipo de langosta, todo tipo de grillo, todo tipo de bicho. Otros depredadores muy eficaces y naturales son los escarabajos y la araña. No te voy a recomendar ni la penetrina ni siquiera ningún tipo de insecticida que no sea biológico, porque sencillamente en el huerto vamos a poner algo que sea saludable, ¿no? Sí, hay insecticidas que son naturales, como el aceite de neem, el pelitre, la tierra de amatea, el kaolín, el jabón insecticida y la cera pimienta caliente. Muchos prueban el ajo en spray, pero para mí no da mucho resultado. Es una opinión propia, ¿no? Otra es una cubierta flotante de una red que sea lo suficientemente chica para que no pase la langosta, pero no tan chica como para que no pase la luz del sol. Esto tiene una doble ayuda. Controlar que no vengan langostas grandes que depositen su huevo y coman aparte, y controlar a los pájaros también. El tema está de que esa malla se apoyan sobre las hojas que ya son más grandes y protegen a las más chicas. Ahora, en lo personal no tengo grandes problemas en el jardín. Primero porque hay muchos pájaros y los atraigo. Y segundo porque cada vez que encuentro una ya es lo mío, es a mano, encontrar y agarrarla. También tenemos plantas que a las langostas no les gusta y sería bueno cultivarlas, como el cilantro, la calabaza, el enebro, el jazmín, las lilas, el clavel, los guisantes, la portulaca, la salvia, la caléndula y los tomates, también la verbena. Por eso que le voy a dar un último consejo por esta plaga. No se confíen cuando vean una sola y es pequeña. Agárrenla y elimínenla. Porque después, cuando ya la plaga es muy grande, es muy difícil controlarla. Y ahora vámonos para acá, que vi algo que tampoco me está gustando. A ver, acá está. Sí, es esta. El minador de limonero o minador de las hojas. El nombre científico es Piloxnitis citrella y es una micropolilla cuya larva parasita a la hoja de los cítricos.
y se trata de una plaga relativamente difícil, ya que por su naturaleza resulta muy difícil atacar a una plaga cuando está en el interior de una hoja y está cavando túneles. Ahí está. Cuando uno detecta la hoja arrugada es uno de los síntomas. Una plaga que mientras está cavando túneles, uno la intenta combatir, ya de por sí está muy protegida. Como ocurre con una cochinilla, el aceite de neem da mucho resultado. Se le echa 5 mililitros por litro de agua. Esto se pulveriza en todo limonero. Va a llevar bastante de aceite de neem por lo grande que es. Vuelve a la savia bastante amarga, lo que no les gusta mucho a los minadores. Otra ventaja es que tiene una duración de unas 3 semanas y a veces un poco más, depende del clima, si es muy lluvioso o no. Pero no es el único minador. En realidad son microinsectos que dejan y depositan la larva y bueno, no tienen el mismo tratamiento. La gran mayoría son todas polillas, lepidopteras, moscas, que son las dipteras, aunque muchos escarabajos y avispas muestran este también comportamiento. Una infección de esta plaga se puede prevenir o ayudar en hacer cultivos trampa. Plantar el cenizo, la guileña, el abutilón. Van a distraer a los minadores dirigiéndole a esas plantas. No todo, ya le dijo, porque provienen de diversos microinsectos y no todos son atraídos por las mismas plantas, pero la gran mayoría sí. Entonces van a dejar tranquila a los cítricos y se van a ir a esas plantas, que es lo que normalmente conocemos como asociación de cultivos. Lo más práctico para estos casos es agarrar, sacar la hoja. Generalmente cuando la ataca el minador se suelen enrular. En todo caso, cuando no hay una infectación muy manifiesta, si no se ubica la larva que se la puede agarrar a mano, conviene retirar las hojas y quemarlas. Es muy bueno probar con trampas cromáticas. Se le puede poner, en general se puede usar la amarilla, le pueden poner azul, porque como son distintos insectos se ven atraídos por distintos colores. Las trampas cromáticas son plásticos de distintos colores, se le pone hasta aceite de cocina y ahí quedan pegados porque el color lo atrae. Para que esos micro insectos no dejen la larva en la hoja, que son generalmente tiernas, y ahí empiezan a hacer sus túneles. Estos agujeritos así no me gustan. ¿Qué es lo que estoy buscando? Las chinches. Las chinches hediondas, de muchos le dicen. Pueden ser verdes, grises o marrones. Esta hoja comida no me gusta y que aquí encontramos, sí, acá están. Cría de chinche. Las conocidas chinches hediondas. Aparecen cuando el clima está cálido. No le van a ocasionar daño a tu hogar, pero pueden destruir jardines, huertos, frutales y granjas. En caso de ver una sola chinche, esto podría ya indicar que el problema es más grande. Si bien se pueden mimetizar con el entorno, no es tan difícil de encontrarla. Los huevos generalmente lo ponen debajo de la hoja. Los métodos para controlarla no son muchos, pero sí son muy efectivos. Por si no lo conocen, son bichos que son bastante molestos, de 6 patas con antena recta
y cuerpo similar a un escudo. En caso de que uno haya aplastado alguna chinche de esta hedionda, se va a sentir un olor muy parecido a cilantro. Por lo cual llegó la hora de empezar a buscar por todos lados. La chinche prefieren los tomates, los duraznos, la manzana, uvas, las bayas, el maíz, los frijoles, la soja, pimiento, la alfalfa, el trigo. Pero no se quedan en esto. A falta de eso, ya empiezan a agarrar rosales, árboles frutales y en un número indeterminado de plantas. Se puede poner un plato con agua jabonosa o lavavajilla apuntado por una luz en lo posible ultravioleta, la atrae. Cuando hace mucho calor, se le puede poner una toalla o un trapo húmedo colgado. Ahí al otro día se la va a ver bebiendo agua. No soporta mucho la seca. Por lo cual es un buen método estar regando continuamente. Hay algunos que le gusta aspirarla. Lo que pasa es que la aspiradora va a tener que tener una bolsa para después descartarla. Porque el contacto al matarla ya libera un olor nauseabundo. Pero el mejor método es ponerse un guante y agarrarla con la mano. Eso cuando no hay una gran infección. Ahora sí, si en vez de tener un huerto, tenemos una huerta de gran extensión y hay infección, sí, conviene agarrarla ya para no usar agroquímico, obviamente. Aspirarla, eso sí, va a ser la manera más práctica. Pero en nuestro jardín, si es posible, ir controlándola, sacando la mano con un guante. Ni se preocupan que va a ser una solución de vinagre o de lavavajilla, no va a dar resultado. El método a mano es lo mejor, como le dije antes, porque tienen una reacción muy lenta. Lo mejor es esperar que vuele. Cuando vuela, cuando se asienta, en ese momento se puede agarrar, ya que no tiene vuelos muy largos. Ahora vamos a buscar a la mosca de la fruta. A algún lado debe estar. Ah, sí. No, sí. No, sí. Los huevos de esta mosca son blancos al principio y después se tornan de color amarillento. El tiempo de incubación dura aproximadamente 2 días. Al eclosionar nacen las larvas que penetran en el fruto agujereando con la mandíbula. Y ahí empieza el enorme problema. Una gran curiosidad de esta larva es que tienen la capacidad de arquearse, se lanzan a la tierra y tienen la capacidad de enterrarse unos centímetros, y ahí es donde después nace la mosca. Una vez que atacó la fruta, ya no hay mucho más para hacer, está adentro. Por lo tanto, hay que entrar en el control. Hay muchos países como Inglaterra donde se ha erradicado totalmente y son muy celosos cuando uno lleva plantas. Las cosas de porque uno no se puede cruzar de frontera ni fruta, ni verdura, ni plantas. Se puede trasladar huevas de toda plaga. Entonces, como con la mano no lo vamos a poder agarrar, son muy hábiles, muy ágiles y son muy difíciles para atrapar. Y se encuentran de manera muy aislada, sino que no forman colonias. Entonces hay que hacer trampas. Y las trampas que más dan resultado son estas. Es un recipiente que puede ser una botella plástica en donde se le pone un plástico amarillo o puede ser un papel amarillo, que es lo que atrae a la mosca de la fruta.
y se le hace un agujero de unos 6 milímetros, cosa que ella puede entrar. Y adentro se le pone vinagre de manzana, solamente un poco, más o menos por acá, poquito, lo suficiente. Y esto se pone en las plantaciones una cada 5 metros. Es lo suficiente como para mantener a raya, no se la va a eliminar totalmente. También se le puede poner jugo de naranja con levadura, con azúcar, una manera de atraparla. Pero lo que da mucho resultado es el vinagre de manzana. Pero si ustedes quieren agarrar la mano, están en todo su derecho. Vamos a ver quién la agarra. 8 métodos que son químicos, lo cual no quiero recomendar porque no es el fin de este video. Pero sí le puedo decir que el ataque de la mosca de la fruta se produce generalmente cuando está en maduración la fruta. Y cuando uno la encuentra picada, ya es conveniente sacar ese fruto y destruirlo. Si es posible, a fuego. Ahora, pasando a otra plaga, cuando encontremos agujeros y la presencia de aserrín en plantas frutales, y si a eso se le suma que anda dando vuelta un pájaro carpintero o zorzales, es algo inequívoco de que tenemos al bicho taladro en nuestra planta frutal. Estamos hablando del Hydrostrupes bajulus, que pertenece al orden de los coleópteros. Es un cascarudo de color grisáceo, mancha clara en los élitros, que serían las alas, y gran pilosidad en la cara dorsal del tórax. Existe una gran variedad de bicho taladro, pero la más común, al menos en esta zona, es esa que se conoce también como bicho taladro de los pinos. Este cascarudo se deja los huevos en grietas de las maderas donde nacen las larvas y ahí crecen y empiezan a comer la madera. Hay una solución. La solución que yo al menos busco es un alambre doblado, desgastado, y hacerle una punta y doblarla la punta en forma de anzuelo. No sé si se alcanza a ver bien. Bueno, la idea es esta. Cuando uno ya detecte que en estos agujeros hay aserrín, hay que, con el ganchito que le hice al alambre, meterlo y sacar la larva. O acá. En mi caso no he sacado porque no tengo, gracias a Dios. La larva suele medir unos 3 centímetros. Es de cabeza muy grande y cuerpo muy fino. Y esto de alambre viene de observar la naturaleza, cómo hacen los carpinteros para sacar esas larvas, ya que tienen un pico muy agudo y esto hace de pico. Y el mismo procedimiento que hacen los pájaros, enganchan y sacan. Otro método es la bien ponderada grasa, tapar los orificios. Para que no respire. Pero esta tiene una contra, es que hay rajaduras que le va a poder permitir en algunos casos respirar. En otros no, por ahí hace el agujero acá y ya le va a ser más difícil respirar, pero por eso prefiero el alambre. Cuando tuve esta plaga hay que agarrarla de lleno
y al principio, porque empieza a secar las ramas. Es increíble cómo puede destrozar un árbol en solo una temporada. Y por último, y terminando este video, tendría que mostrarle la mosca blanca. Otra plaga que gracias a Dios no tengo, pero he encontrado alguna. Es en extremo muy pequeña, a duras penas puede llegar a medir 1 milímetro y difícil de detectarla. Es esa, ahí se voló. Muchos van a creer que por el tamaño que tiene es totalmente inofensiva y nada más alejado de la realidad. Eh, Cuando forman en grandes colonias es transmisora por ser una plaga chupadora, transmisora de virus que liquidan las plantas. Por lo cual hay que estar muy atentos. Se la puede combatir con una solución de aceite de neem con jabón potásico. Eh, Hay videos para prepararlo, donde básicamente se puede poner jabón en pan también, que se ablanda con el agua unos días, después se cuela para que quede un líquido en donde se mezcla con el aceite de neem y se pueda pulverizar, que quede bastante líquido. El jabón le va a ayudar a que se adhiera el neem en la plaga y sirve para muchas otras plagas. También se puede usar la vajilla o lo que nosotros conocemos como detergente, básicamente. 2 cucharitas de vinagre por litro de agua, también. Hay varias maneras. ¿M? Estén muy atentos a estas plagas, no se olviden. ¿M? El ojo es lo que mejor nos va a salvar de las plagas. El ojo clínico. Bueno, se está viniendo tormenta y ya me parece que está cayendo alguna lluvia. Bueno, acá terminamos el video. Este es el tercer video de plagas. Han quedado muchas otras plagas. Pónganme en los comentarios si quieren que sigan con qué tipo de plagas han quedado las hormigas, pero eso llevaría un tiempo enorme. Así que, bueno, yo soy Marcelo, le agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Será hasta el próximo video. No olviden suscribirse, que es gratis. Y a mí me hacen un gran favor. Y será hasta la próxima. Chau. Mm.